En el condado de Fairfax, Virginia, la policía encuentra un cuerpo descompuesto, pero no hay denuncia de ningún crimen. En Fuerte Myers, Florida, un asesino confiesa un espeluznante crimen, pero la policía no puede encontrar el cuerpo. Un asesino en serie puede quedar libre a menos que la policía encuentre la evidencia para ponerlo detrás de las rejas. En cada caso, los científicos forenses deben encontrar las pruebas del crimen, los huesos de la víctima asesinada. Utilizan estudios científicos para descubrir cuándo murió la víctima y para poder rastrear al asesino, con la esperanza de probar que no existe el crimen perfecto. Que los muertos sí hablan. Los nuevos detectives. Hoy presentamos Los muertos sí hablan. Diciembre de 1993. En un área boscosa cerca de Washington, un topógrafo se encuentra ante un horrible descubrimiento. Mientras trazaba un mapa de un nuevo suburbio en las afueras de Virginia, tropieza con un cuerpo enterrado en una tumba poco profunda. Oficiales del Departamento de Policía del Condado de Fairfax llegan al área donde se había encontrado el cuerpo. El primer detective de homicidios en llegar al lugar es el detective Jerry Farrell. Oficial Gregory, ¿qué tenemos aquí? Un cráneo humano, por allí. Bien. Bien. Por aquí, señor. La policía supone un homicidio. Pero no hay pistas inmediatas que ayuden a identificar a la víctima. Teniente Wilson, ¿puede acercarse, por favor? Lo primero que haremos será comenzar a acercar el área, asegurar, y luego acercaremos otra externa con un perímetro de por lo menos 150 metros. Sí, señor. El equipo de investigadores revisará una extensa área. Aves de rapiña han esparcido partes del cuerpo. La policía documenta meticulosamente la posición del cuerpo con fotografías, gráficos y notas. El detective Dennis Wilson dirige el escuadrón Caso Frío, que investiga crímenes en donde los rastros de evidencia se han enfriado. En casos similares, Tales casos, cada pista, cada evidencia, no importa cuán pequeña sea, puede ser la clave para resolver el crimen. involucrado en los asesinatos de un par de prostitutas en un condado vecino. ¿Cuántas muestras cree que vamos A juzgar por trozos de telas y cabello, los detectives Wilson y Farrell están casi seguros de que la víctima es una mujer. La cabeza y el resto del cuerpo. Puesto que la descomposición generalmente deja residuos de grasa, los oficiales toman pruebas del terreno cercano al cuerpo. Los análisis químicos podrían ayudar a determinar cuándo fue enterrada la víctima. Bien, siempre se tiene una oportunidad en la escena del crimen y se debe actuar bien desde el principio. Con que vayan despacio, no se den prisa. El cuerpo obviamente ha estado aquí durante algún tiempo. Intentaremos reunir toda la evidencia posible y asegurarnos de no olvidar nada. Podría haber alguna evidencia que nos llevará tanto a su identificación como también a la identidad del asesino. Debido a que el cuerpo está en un estado avanzado de descomposición, los detectives realizan un llamado a Washington. El doctor Douglas Huxley del Instituto Smithsoniano es un antropólogo cuya especialidad es la identificación de restos humanos, desde soldados muertos en la guerra civil hasta víctimas de homicidios actuales.
Ha testificado en muchos juicios criminales como científico forense. Ciencia forense es aquella utilizada como prueba ante una corte. Luego de recibir la llamada de la policía del condado de Fairfax, está de acuerdo en visitar el lugar en donde se ha encontrado el esqueleto. Por lo general, las víctimas de asesinato son asignadas a médicos forenses, quienes disecan el cuerpo para encontrar la causa de la muerte. Pero los médicos forenses están acostumbrados a trabajar con cuerpos frescos. Aquí solo han quedado huesos que relaten lo acontecido, por lo que se requiere de las destrezas especiales de un antropólogo. Quitar el cuerpo del suelo le lleva 3 días de cuidadosa excavación. De vuelta en su laboratorio, Owsley busca indicios de la edad de la víctima, sexo y forma de muerte. Aparentemente, la víctima es una mujer. El hueso pélvico en las mujeres es más ancho, ya que está preparado para procrear. Aunque Owsley cree que la víctima era un adulto joven, es difícil ser más preciso. No muestra señales de artritis, al menos no severa, si observamos su espina dorsal. Solo hay cambios menores, no hay artritis avanzada. Sus huesos púbicos muestran un estado de madurez que sería consistente con alguien de unos 30 años de edad. En una persona joven, las uniones craneanas son muy visibles. Es un indicador de edad muy general, pero en una... A medida que la persona envejece, las uniones tienden a fusionarse. Con que en su cráneo... En el cráneo de la víctima, las uniones están comenzando a desaparecer, confirmando que la víctima es un adulto joven. Su estatura es de 1,53 m y ha sido acuchillada repetidamente. La hoja del cuchillo ha dejado marcas en la clavícula, costillas y vértebras. Observando el esquema de cortes en el hueso, se puede decir que el individuo estuvo detrás de ella en algún momento. Tiene heridas de cuchillo que penetraron en la parte central de la espalda. El corte está en la clavícula también. Hay muchas posiciones diferentes que explicarían el corte, pero una es que el individuo atacó por atrás. Darle un nombre al cuerpo no será fácil. Para arrojar más luz en este misterioso caso, la policía debe determinar la identidad de la víctima. En Puerto Myers, Florida, la policía tendrá el problema opuesto. Un crimen sin un cuerpo. Aquí 911, ¿cuál es su emergencia? Sí. Bien, un momento, señor. Betty, tengo un hombre que dice haber asesinado a alguien. Los nuevos detectives. Los nuevos detectives. En un centro de comunicaciones de la policía en Puerto Myers, Florida, un 911 llevará al descubrimiento de un horrendo crimen que data de 1989. 911, ¿cuál es su emergencia? Quiero informar sobre un homicidio en la calle Pinney. ¿Un homicidio? ¿Dónde ocurrió? Llamo porque podría confesar por lo que hice. ¿Y usted lo hizo? ¿Sí? Sí. El asesino reporta un homicidio que acaba de cometer. ¿Por qué lo hizo? No lo sé. Dice que pensó en entregarse, pero que todavía no lo decidió. ¿Y quiere entregarse? Bien, señora, lo estoy pensando. ¿De acuerdo, esperar a que lleguemos? El 911 es rastreado hasta una cabina telefónica en un centro comercial. La operadora intenta mantener al asesino en línea mientras el aviso llega a las unidades policiales en el área. Condado Lake 211-165, un posible 5 en el centro comercial Coral Gate, Orange Grove y Pondela. Orange Grove y Pondela. El oficial Paul Rose monitorea el llamado, pero no encuentra a nadie en la cabina telefónica del centro comercial donde se originó la llamada, aunque ha visto a un posible sospechoso a menos de 1 kilómetro del lugar.
El sospechoso caminaba con mucha prisa junto a la carretera que llevaba al centro comercial. El sospechoso, cuyo nombre es Paul Klein, admite rápidamente que fue él quien llamó para confesar el crimen. Lo esposaré. El oficial le lee sus derechos y lo lleva bajo custodia. Te llevaré. La noche anterior había irrumpido en una casa y estrangulado a una anciana en el sillón donde se encontraba recostada. No hay signos de objetos faltantes. El robo no había sido el motivo. Y Paul Klein dijo que no solo la había... El teniente Jeff Taylor entra a la casa y descubre a la víctima tal como Klein la había descrito. Pero pronto descubriría que esta no había sido la primera víctima de Klein. Klein me dijo que había escuchado voces y que esas voces lo habían enfadado. Y que cada vez que se enfadaba debía matar a alguien. Y su confesión me hizo suponer que tal vez había otras víctimas más. En ese momento le pregunté si había matado antes y dijo sí, 2 veces. Klein había asesinado a otra mujer en un remolque unos meses antes, pero su primera víctima había sido un amigo llamado Danny Webster, asesinado 1 año y medio atrás, en agosto de 1989. Luego de llevarlo hasta un terreno en busca de latas de aluminio, Klein lo había golpeado con un tubo de plomo hasta matarlo. La unidad de investigación del crimen explora el área donde se alega haber ocurrido el crimen. Por aquí hay algo. ¿Qué? ¿Qué? Una bota de trabajo. Parece que lleva tiempo aquí. Teníamos información de la época, del momento en que se había cometido el crimen, el homicidio, que indicaba que el mismo había tenido lugar aquí. Entonces exploramos todo el área y al hacerlo localizamos un zapato. Es prematuro decirlo, pero creemos que pertenece a la víctima y hay una buena posibilidad de que así sea. Por lo tanto, una vez encontrado el zapato, lo tomamos como evidencia. De acuerdo con la confesión de Klein, había regresado a la escena del crimen 3 días después del asesinato. Llegando de noche para evitar ser visto, había nadado con el cuerpo hasta una isla pantanosa en donde había descuartizado el cuerpo con un hacha y un cuchillo. Luego de haberse deshecho del cuerpo de Webster tan minuciosamente y de haber eludido su crimen durante 1 año y medio, Klein ha decidido confesar. Los oficiales de la unidad de investigación del crimen encuentran un pequeño trozo de hueso y lo fotografían en el lugar exacto del hallazgo. Pero no encuentran un cuerpo. Sin un cuerpo, la policía no tiene evidencia suficiente para acusar. El detective Jack Shell interrogó a Klein bajo total seguridad. Una vez, Klein dobló un cartel de señalización con sus propias manos. Necesitábamos una identificación positiva del cuerpo. Aunque teníamos a alguien diciéndonos que había matado, todavía debíamos probar a quienes había matado, cómo habían muerto y cuándo los había asesinado, como mínimo. Faltaba el corpus delicti, el cuerpo del delito. Debemos poder establecer que, sí, esta persona murió y que esta otra persona lo hizo. Creo que debí haberlo golpeado unas, no sé, tal vez más de 200 veces. No estoy seguro. Lo golpeé por todos lados. En las piernas, los brazos, por donde podía. Creo que la cabeza fue la que recibió más golpes que cualquier otra parte de su cuerpo. Seguí golpeándolo cuando estaba muerto. No podía detenerme. La confesión de Klein por sí sola no es prueba suficiente para acusar más allá de toda duda razonable. La policía debe encontrar el cuerpo.
Klein indicó la isla pantanosa en donde dice haber descuartizado el cuerpo. Pero aunque la policía lo encuentre, será difícil identificarlo luego de 1 año y medio en el pantano. El caso pasará a manos del Dr. William Maples de la Universidad de Florida, una autoridad de renombre en la identificación de restos humanos. Los cuerpos en Florida se descomponen rápidamente. Florida es conocida por su sol y buen clima, especialmente en el área de Fort Myers, donde esto ocurrió. Con que lo primero que nuestro asesino intentó usar fue un instrumento de pelar, un cuchillo flexible. Tal vez filoso, tal vez dentado, y puede ser muy efectivo a veces para cortar huesos. El llamado cuchillo Kinsu es sorprendentemente flexible y traspasará el hueso si se usa adecuadamente. Con que nuestro asesino hunde el cuchillo dentro de este cuerpo hinchado y sobre él fluye todo este fluido amarillento, verde, un fluido con muy mal olor. Esto es suficiente como para perturbar a cualquiera, aunque no lo haya estado en un principio. Los oficiales de investigación del crimen llegan a la isla donde Klein dejó el cuerpo desmembrado. Si pueden encontrar huesos cortados con un cuchillo, tendrán una fuerte evidencia de que la confesión de Klein es real. Hola, Chris. ¿Cómo estás? Ganaremos este. ¿Perdón? Ganaremos este. Sí. Klein debía acompañar a los oficiales en la búsqueda, pero en el barco que los llevaba a la isla se había alterado demasiado ante la posibilidad de ver los restos de sus víctimas. Por su propia seguridad, los oficiales decidieron buscar sin la ayuda de Klein. No estamos muy seguros, pero... Es una misión seria, ya que a diferencia de sus otros crímenes, el asesinato de Danny Webster había sido lo suficientemente premeditado como para enviar a Klein a la silla eléctrica. O de probarse su delito, se convertiría en un psicópata tan peligroso que quedaría encerrado de por vida. Parecía una persona normal, no se notaba ningún problema psicológico ni nada, pero mientras más lo interrogaba, más me daba cuenta que decía la verdad y que todos estos hechos horribles que relataba eran reales. Entonces comencé a pensar que teníamos a alguien extraño que pueda hacer esto y contarlo con calma y con inteligencia. Klein tenía un sobrenombre que no le gustaba. Hola, Paul, ¿cómo estás? Muy bien. Debido a que sus brazos se separan tanto de su cuerpo cuando camina, los niños se burlaban de él llamándolo Popeye. Bien, escucha, lo que hice... Había matado a Danny Webster por insultarle, repitiendo una y otra vez que lo había matado porque Webster lo había molestado. ¿Cómo te sientes? Estoy bien, todo está bien. Debo seguir adelante y no sé, creo que me siento algo mareado, por eso tuve que comer algo y tomar un medicamento. ¿La persona en el pantano es Danny Webster? Sí, señora. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo mataste? Siempre me estaba molestando, insultándome y todo eso. Y cuidado Entonces la cabeza. decidí... Ánimo, Paul, ¿de acuerdo? Cuidado. Gracias, señora, se lo agradezco mucho. La isla donde Klein dejó el cuerpo está parcialmente sumergida y sujeta a cambios de marea. Las probabilidades de encontrar evidencia eran muy pocas. Finalmente se encuentran más huesos. El cuerpo está destrozado, tal como había confesado Klein. Cuando le pregunté cómo descuartizaste el cuerpo, creo que su respuesta fue como lo hago siempre. Corté la pierna izquierda, el brazo izquierdo, la cabeza, el brazo derecho, pierna derecha con movimiento circular y había usado un hacha. Me dijo que estaba en otro estado
y que él y su padre habían ido a otra casa en otro estado. Y lo había dejado allí antes de regresar. Los trozos de hueso encontrados en el pantano son examinados por el FBI. Y se confirma que los huesos muestran evidencia de cortes con hacha. Se había utilizado un hacha para despedazar el cuerpo. Pero de acuerdo con su horripilante confesión, Klein había reservado un trato especial para la cabeza de la víctima. Bien, si le quité la cabeza con un cuchillo y la cabeza creo que estaba hecha a pedazos cuando la arrojé. Había un banco de arena a unos 7 u 8 metros de los arbustos y la mantuve allí durante durante mucho tiempo. Creo que algo así como 3 meses y medio. Me dijo que había mantenido la cabeza para volver a visitarla. La visitaba todas las noches y le hablaba. Y luego de unas 2 semanas se había deteriorado tanto que ya no la quería más, con que se deshizo de ella. Klein solía llevar la cabeza consigo, envuelta en una bolsa de papel, y le hablaba con frecuencia. Pero una vez había visto a un patrullero, se había asustado y la había arrojado en un canal, pero no recordaba dónde. Un equipo de buzos recorre el área donde Klein pudo haberse deshecho del cráneo de Danny Webster. Es una zona de aguas turbias frecuentada por caimanes. Pero tan solo extrajeron coco. Si no encontraban la cabeza, les resultaría imposible aseverar que los restos pertenecían a Danny Webster. Aquí, al igual que en los suburbios de Virginia, la policía debe trabajar junto con la ciencia para llevar a un asesino a la corte. Los nuevos detectives. Los nuevos detectives. En el Museo de Historia Natural en Washington, los turistas observan las maravillas del mundo natural. No saben que a muy pocos metros de allí un área de almacenaje contiene el trabajo antinatural de un perverso asesino. La policía del condado de Fairfax, Virginia, ha llamado al científico forense Douglas Owsley para ayudarlos a identificar a la víctima de un brutal homicidio. El cuerpo se ha descompuesto. Solo queda un esqueleto. Owsley ha determinado que la víctima era una mujer de entre 27 y 34 años de edad. Murió a causa de las heridas repetidas de un arma blanca. Pero ¿quién es y de dónde provenía? Cuando trabajábamos con casos policíacos y con problemas de identificación humana, con frecuencia cuando llegan los restos al laboratorio o cuando me involucro en el rescate, la identificación es muy rápida. Hay registros dentales o médicos que se pueden comparar y lograr la identificación de la persona en un tiempo muy breve. Pero la policía del condado de Fairfax no ha encontrado lazos inmediatos con una persona perdida. Owsley necesitará toda la evidencia que pueda encontrar para trazar la historia de vida de la víctima y compararla con alguien que haya desaparecido unos 6 años atrás. Los efectos personales encontrados con la víctima son mínimos. Una hebilla para recoger el cabello. Sus pantalones de jean se habían consumido. La tela sintética de su ropa interior perduraba. Las sandalias livianas indican que el crimen fue cometido en una estación calurosa. Su cabello era castaño claro, según se supo por un análisis de cabello hecho en el lugar. Sabemos que sus uñas estaban pintadas por uñas rescatadas del lugar. Eran de un color rosa brillante, con que hay muchos detalles. En los pendientes encontrados cerca del cuerpo hay un fragmento de tejido humano. El metal del pendiente habría evitado su descomposición bacteriana. Los pendientes se incluyen en diagramas distribuidos mundialmente.
Lenta y dolorosamente comienzan a surgir detalles inquietantes de la vida de la víctima. En la columna vertebral hay señales de trauma. Las depresiones entre las vértebras son evidencia de que los discos entre ellas se han herniado. La víctima podría haber realizado un trabajo que exigiera levantar mucho peso. Alguna vez había cuidado sus dientes, pero en los últimos años de vida los había descuidado. Tenía empastes en los dientes frontales para mantener su apariencia, pero le faltaban 5 molares. Las manchas negras en sus dientes son evidencia de que la víctima fumaba. En general, la impresión que se tiene, una impresión basada no solo en la dentición, sino tal vez en algunas de las cosas halladas con ella, sugeriría que era un individuo que no tenía mucho dinero, alguien de recursos financieros bastante limitados. La información recopilada por Owsley es derivada al Departamento de Policía del Condado de Fairfax, en donde el detective Bruce Wood dirige la división homicidios. En nuestra jurisdicción, muchos de los homicidios son cometidos por personas que conocen a la víctima. Normalmente, una vez conocida la víctima, la policía hablará con los vecinos y familiares sobre el estilo de vida de la misma, quiénes eran sus amigos y sus enemigos. Una cadena de evidencia llevará con frecuencia a la parte culpable. En este caso no sabemos la identidad, con que ello dificulta el ir realmente más allá, hasta que sepamos quién era. Detalle por detalle, la policía del condado de Fairfax reexamina la evidencia encontrada en el lugar de los hechos. Un identikit de la víctima, quien podría haber tenido estos rasgos, se distribuye a la policía en todo el país junto con otros detalles del caso. Para facilitar la búsqueda de la identidad de la víctima, Owsley provee datos para un segundo identikit utilizando un programa por computadora del FBI. Cuando observamos el cráneo e intentamos determinar cómo se veía el individuo, la forma básica va a ser definida por el cráneo mismo. En relación a ello, entonces, se tiene en cuenta la vestimenta encontrada, porque la vestimenta ayuda a formar una idea del tamaño y el peso del individuo. Comenzando con una imagen del cráneo, la computadora agrega capas sucesivas de detalle. Las marcas indican el probable grosor del tejido facial. Las mediciones se basan en estudios de población, teniendo en cuenta edad y sexo. El cabello encontrado en la escena del crimen junto con la hebilla sugiere un posible peinado. La víctima tenía una sobremordida, una abertura en sus dientes frontales y un empaste cosmético. Puesto que estos son rasgos visibles en vida, la víctima se muestra sonriendo en la ilustración final. Pero a pesar del trabajo cuidadoso para crear una imagen de la víctima, no hay respuesta cuando la misma se publica nacionalmente. Parte del problema es que la policía no está segura de cuándo ocurrió el asesinato. Cuando se descubren en 1993, los huesos se habían secado. La carne se había descompuesto hacía tiempo. Tendríamos que decir que había pasado por lo menos 1 año y medio de lo ocurrido. Pero en realidad creo que podríamos extendernos un poco más. Y si consideramos el tiempo máximo, una de las cosas encontradas en un bolsillo fue una moneda de 1980, con que observando el esquema de tiempo en términos de extremos, hablaríamos de un tiempo entre 1991 y 1980. El problema para determinar la fecha del asesinato de la víctima, mucho después de haber ocurrido el crimen, podría tener rápida solución. En una granja en Tennessee se realiza un estudio poco común utilizando la carne y huesos de muertos donantes. En el condado de Fairfax, Virginia, la policía continúa buscando pistas para la identificación de una mujer encontrada en los suburbios de Washington. En Fort Myers, Florida, la confesión de un asesino en serie ha llevado a la policía hasta un cuerpo decapitado, escasamente identificable como humano.
En ambos casos, el trabajo hecho en las instalaciones de investigación antropológica de Tennessee resultará invalorable. Su director es el Dr. William Bass, un antropólogo forense de la Universidad de Tennessee en Knoxville. Se especializa en esqueletos humanos. Es un individuo que ha estado muerto desde hace 10 días. Fue encontrado en la margen del río. Cuando una persona acaba de morir, los rasgos morfológicos, tales como huellas en dedos y palmas, pueden ayudar con la identificación. Cuando estos rasgos desaparecen y solo quedan los huesos, el caso pasa a manos del antropólogo forense. Las instalaciones de Bass reciben un promedio de un cuerpo por semana para su identificación. Algunas áreas en Tennessee se han convertido en cementerio de víctimas de asesinato. Cada esqueleto tiene su propia caja, porque de lo contrario se puede perder o se puede ensuciar. Los estantes que lo rodean contienen más de 2.000 esqueletos enviados allí por forenses de todo el estado. Con la ayuda de estudiantes graduados, Bass colabora con la policía en la identificación del sexo, raza y otras características identificables de cuerpos sin reclamar. Pero al hacer su trabajo, Bass toma conciencia de que no hay estadísticas confiables en lo que respecta a descomposición humana. Cerca de Knoxville, estableció una reserva al aire libre, conocida informalmente como la Granja de Cuerpos. Aquí no ha plantado cosas vivientes, sino muertos. Los cuerpos humanos se dejan a la intemperie para que se descompongan. Es un experimento que les dirá cómo afectan la descomposición de un cuerpo las condiciones climáticas y el grado de exposición a los elementos naturales. Este es un cuerpo con el que estudiamos los efectos de la cobertura que dejan los gusanos. El cuerpo ha estado a la intemperie durante un año. Los gusanos han comido su interior, pero dejado parte de la piel para protección. A los gusanos no les gusta la luz solar, con que lo que hacen es dejar una sombrilla para protegerse ellos mismos del sol. Entonces tendremos cuerpos como este, con una cobertura que mantiene los huesos juntos, aunque no haya quedado ningún órgano interno. Los especímenes utilizados para los experimentos de Bass provienen de dos fuentes básicas: aquellos que han donado sus cuerpos a la ciencia y los cuerpos no reclamados enviados a estas instalaciones por médicos forenses. Luego de que los cuerpos hayan estado a la intemperie para su descomposición, son regresados al laboratorio para su análisis. La disección determinará cómo la exposición a los elementos naturales afecta la piel, los huesos y el tejido. Estas estadísticas ayudarán a los departamentos de policía a determinar cuánto tiempo lleva muerta una víctima de homicidio recientemente descubierta. Para mantener alejados a los intrusos con curiosidad morbosa, guardias de seguridad vigilan atentamente la granja de cuerpos. Bien, no está muy descompuesto. Ahora, ambos están en la misma etapa, ¿verdad? En cuanto a este cuerpo, otros son mucho más antiguos. Hay algunos gusanos aquí, pero este está congelado. Se alejó del calor del cuerpo y no logró volver al mismo. Hay un par por aquí. Quitaré la manta para observar un poco más. Veamos si podemos ver su interior. No estoy seguro. Como podrán ver, hay muchos gusanos, cientos y cientos de gusanos en su interior. Y no se mueven demasiado, ¿eh? No se mueven demasiado ahora, porque hace mucho frío. Cada mes, Bass envía muestras de hueso y cabello al FBI para su análisis.
Las muestras provienen de un número de especímenes diferentes ubicados en una variedad de lugares dentro de la granja. El FBI estudiará cómo el tiempo, la exposición a los elementos y al medio en que se encuentra un cuerpo puede alterar su ADN. Se puede hacer un análisis de ADN en los gusanos. Este nos dará el ADN de la persona. Si el individuo se ha drogado, los gusanos absorberán esas drogas. Se puede saber del análisis de los gusanos. También los ácidos grasosos volátiles, la sustancia pegajosa que se ve aquí. Esto es lo que se llama ácidos grasosos volátiles que emanan los cuerpos. Ahora pudimos tomar este material y analizarlo y determinar que el tiempo transcurrido desde su muerte es de unos 2 años. En otras partes de las instalaciones, los cuerpos yacen en ataúdes sobre la tierra. Los tubos de drenaje permiten estudiar los fluidos y quitar muestras de aire sin abrir la tapa del mismo. Esto es... Muy cerca, los cuerpos se entierran en ataúdes a 2 metros bajo tierra con una alcantarilla que permite el acceso. Aquí Bass y sus colegas estudian cómo un entierro subterráneo afecta el porcentaje de descomposición. Dado que se sabe de asesinos que descuartizan a sus víctimas y las esparcen por todos lados, se reserva otra área para partes de cuerpos. No siempre es una ciencia exacta, pero el trabajo del Dr. Bass es el primero de este tipo y ayudará a la policía con víctimas de homicidio encontradas mucho después del crimen. En el caso de Danny Webster en Florida, la policía solo tiene parte del cuerpo. El asesino ha hecho un profundo trabajo de desmembramiento y esparcimiento de los restos. Completar los detalles horripilantes del asesinato y mutilación será el trabajo asignado a la ciencia forense. Los nuevos detectives. El mundo moderno es una maravilla. Los nuevos detectives. Sala de interrogatorios. En la oficina del alguacil del condado Lee, en Fuerte Myers, Florida, Paul Klein ha confesado haber matado a Danny Webster. Pero el asesino ha cortado el cuerpo y se ha deshecho de su cabeza. Los pocos huesos encontrados en la isla pantanosa tienen 1 año y medio de antigüedad. Podría resultar imposible probar que los mismos son los huesos de Danny Webster. Entramos y salimos con rapidez para... Klein había hecho todo lo posible por ocultar su crimen. Antes de decapitar el cuerpo, había quitado los dientes sabiendo que con frecuencia se los utiliza para identificar a la víctima. Explicó que en vez de cavar una tumba con un hoyo normal, había excavado un hoyo redondo como para echar basura o algo así. Arrojó a la víctima en él, nalgas primero, y la deslizó hacia abajo por los hombros. Cuando vio que no tocaba el fondo, saltó sobre el cuerpo para enterrarlo por completo hasta el fondo y dejarlo bien escondido. Y luego echó maleza y tierra sobre él y descansó sobre su vientre diciendo, volví al agua serpenteando como un gran caimán y regresé a casa. ¿Es Klein un psicópata o un hombre que ha tramado y planeado el crimen perfecto? Sí, de acuerdo, el crimen perfecto. Pensemos qué ocurrió con Jimmy Hoffa. ¿Hasta dónde llegamos con Jimmy Hoffa? Ni sabemos dónde está. ¿Cómo podemos resolver el crimen si no sabemos dónde está? Como verán, alguien ya pensó en esto y dice, bien, si dejas el cuerpo hay posibilidad de que te atrapen. Porque siempre hay cabello, tejido en poder del FBI y de los antropólogos forenses en todo el mundo. Todos mis colegas estaban allí afuera intentando resolverlo. Pero si no tienes un cuerpo, ¿cómo saber que se cometió un crimen? El detective Harry ejecutó un allanamiento en la vivienda de Klein. Muy pronto descubrieron que Klein podría haber estudiado técnicas del crimen de los libros. Encontramos probablemente todas las historias de asesinos que se hayan escrito, como El hijo de Sam, El estrangulador de la colina, era libro tras libro tras libro. De restos esparcidos, la ciencia forense debe identificar el cuerpo de Danny Webster. Caso contrario, se podría perder el caso. Para corroborar la confesión de Klein y poder presentar un caso ante la corte, el antropólogo William Maples intentará determinar la edad, el sexo y la raza a partir de restos de esqueletos.
Este es el eje del hueso. Esta es la epífisis, el extremo del hueso. Y comienzan con orígenes separados en un niño. Y luego cambian lentamente de forma. A medida que las epífisis llegan al final de su crecimiento, se fusionan con el eje del hueso. En los huesos, en este caso, la fusión no está completa aún. Maples puede darle edad a la víctima de entre 17 y 23 años, la misma de Danny Webster. El sexo se determina casi siempre estudiando los huesos de la pelvis, más angostos en los hombres que en las mujeres. La víctima en este caso era claramente un hombre. Pero determinar la raza será más difícil, especialmente faltando la cabeza. El Dr. Maples utiliza el fémur o hueso del muslo para distinguir a un caucásico de un negro. En un caucásico, la curvatura del fémur permite el paso de sus nudillos por debajo de la misma. En el caso de un individuo negro, el eje tiende a ser mucho más chato y derecho, y no hay curvatura anterior. El ángulo de la curvatura en el fémur claramente me indicaba que estábamos trabajando con un hombre blanco. Finalmente, Maples examina los huesos en busca de evidencia de las marcas que deja un cuchillo cuando se descuartiza un cuerpo. Los asesinos en general no usan cuchillos, aunque no tengamos mucha evidencia de ello. Pero los resultados son positivos. Al final de este examen, Maples tiene prueba contundente de que los huesos coinciden con la descripción de Danny Webster. Se realizó la corroboración necesaria de la confesión de Klein. Para el teniente Jeff Taylor, es un caso cerrado. Paul Klein está actualmente en un instituto en Chattahoochee, Florida, para enfermos mentales. Pero en el condado de Fairfax, Virginia, la policía tiene un problema mayor. Una víctima de asesinato continúa sin ser identificada. Aún no se ha descubierto al asesino, quien podría seguir libre para volver a matar. Han pasado más de 2 años del descubrimiento de un cuerpo de mujer en un suburbio de Virginia, cerca de Washington. Los investigadores del condado de Fairfax, incluyendo a los detectives Jerry Ferrell y Dennis Wilson, han enviado toda información posible del caso, incluyendo descripciones de la víctima, cuadro dental y una descripción de algunas de las heridas descubiertas por el experto forense Douglas Outley. Se sabe de personas que confiesan crímenes que no cometieron luego de conocer los detalles por fuentes públicas. Ocultando cierta información, la policía puede estar segura de cuándo una confesión es falsa o genuina. Bien, aquí vemos el corte. Lejos de tener una confesión, la policía en el condado de Fairfax, luego de buscar en los registros de personas perdidas durante 2 años, aún no saben quién es la víctima. Un diagrama de... Todavía seguimos pensando mucho en ella y esperamos que a través de las reproducciones faciales hechas que pueda reconocerla, pueda contactarse con la policía y ofrecer nuevos detalles porque es alguien a quien necesitamos identificar y necesitamos hacerlo para evitar que esto vuelva a ocurrir y descubrir quién lo hizo. Publicamos cientos de avisos, cientos de anuncios. Probablemente volvamos a revisar el caso 2 o 3 veces al año. Intentamos llegar a los canales de televisión, medios de comunicación. Intentamos llegar a los periódicos interesados en publicar el identikit. No solo tenemos descripciones físicas, sino también de las prendas. No quedará archivado sin hacer nada por resolverlo. Con una población en constante crecimiento y con personas que se desplazan de un lado a otro, pueden quedar muchos crímenes sin resolver. Víctimas como la encontrada en el condado de Fairfax, con amigos y familiares que no saben de su muerte, pueden seguir en el anonimato. Un asesino libre para volver a matar. Creo que las investigaciones de homicidio se tornan cada vez más difíciles. La tendencia nacional es la de extraños que matan a extraños. En el pasado eran asesinatos familiares, asesinatos domésticos. Nacionalmente hay cada vez más asesinatos de extraños. Y la ciencia forense es una parte muy importante
de la investigación. ¿Fue este el trabajo de un asesino en serie? Owsley no lo cree. El cuerpo fue enterrado con prisa. El asesino no contaba con las herramientas necesarias para desmembrarlo y que jamás lo encontraron. Los asesinos en serie como Paul Klein de Florida son mucho más eficientes. No se tiene necesariamente el mismo tipo de sofisticación en este caso. Ciertamente tuvo un final trágico, pero en cuanto a ocultar lo que hizo, estaba mucho menos preparado. Por otro lado, fue capaz de tomar la vida de alguien y fue capaz de escapar a la justicia durante todos estos años, y hay alguna pieza que no logramos ubicar hasta la fecha para poder seguir su rastro. A pesar de los obstáculos para resolver el caso, los detectives en el condado de Fairfax no se han rendido. Alguien tarde o temprano hablará sobre eso, y esa es una de las premisas del Escuadrón Caso Frío. Las relaciones cambian Y sí, la tecnología también cambia. Es mucho más avanzada. soy optimista de que este caso se resolverá. Seguiremos trabajando, puliéndolo hasta que finalmente podamos descifrarlo. Sí, también creo que lo lograremos. A veces las cosas llevan un poco más de tiempo, es todo. William Maples personalmente cree que muy pocos asesinos pasan inadvertidos. No, claro que no. No juegan con nuestras reglas. Ellos se arriesgarán, harán cosas que nosotros no haremos. Simplemente no tenemos las mismas reglas. Y eso nos ayuda porque significa que cometerán muchos errores. Y arriesgándose, terminarán invariablemente atrapados. La emoción es importante en ellos, y la emoción significa que se arriesgarán. A Dios le encanta. Mientras más se arriesguen, más posibilidades de atraparlos.